Buenos días, José Antonio. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? Te saludo aquí un día soleado desde Murcia y tú estás en La Coruña, que tampoco parece que está mal la cosa, ¿no? No, 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 ayer llovió para el resto de la semana, yo creo. Entonces hoy Muy tenemos bien. un día de otoño bastante agradable. Fenomenal, pues estamos agradecerte tu colaboración. Estamos grabando este material para su proyección en la jornada de bioética organizada por la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica sobre experiencias internacionales de muerte médicamente asistida que se celebra en Madrid, se va a celebrar en Madrid el 30 de noviembre. Desgraciadamente, por otros compromisos, no podremos contar con tu asistencia física y entonces, pues bueno, la asociación está desarrollando utilizando la tecnología para ayudar a acercar la reflexión independientemente de que uno no esté ubicado físicamente. Entonces, bueno, agradecerte la colaboración. Te presento brevemente, aunque todo el mundo te conoce. Eres José Antonio Seoane, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de A Coruña, presidente del Consejo de Bioética de Galicia y contamos con la fortuna de tenerte como socio de la asociación y como miembro de la comisión científica y del grupo de trabajo que vamos a poner en marcha pues para discutir un poco estos aspectos a lo largo del próximo año hasta el Congreso del 2019 de 25 aniversario, que bueno, esperamos presentar unas conclusiones. Gracias, José Antonio. Te dejo la palabra para que nos cuentes inicialmente pues, unas reflexiones, Marco, sobre los aspectos legislativos de estos temas de final de la vida y luego pues mantenemos un diálogo de algún modo. Es posible que esta versión de vídeo sea más extendida que la que proyectemos y bueno, en todo caso estará disponible en la web de la asociación y la versión pues para compartir en la jornada pues tendrá en torno a unos 30 minutos, ¿vale? Muchas gracias, José Antonio. No, Javier, muchas gracias a ti por la presentación y por la invitación también de la asociación a participar en estas jornadas. La verdad es que lamento no poder estar el día 30 porque nos impide, bueno, el diálogo con los otros dos ponentes. Aunque uno de ellos está en la misma situación que yo, también no puede asistir, el profesor Arthur Kaplan. Pero bueno, eh, habrá alguna ocasión, sobre todo. Entonces, aunque lo lamente, por lo menos podré estar con el vídeo, como dices tú. Uh -huh. Bueno, pues la idea inicial es presentar cuál debe ser o cuál es la aproximación del derecho ante las situaciones del final de la vida y la muerte, al hilo de las iniciativas legislativas en nuestro país. Y esto nos lleva a enunciar un par de reflexiones. En primer lugar, ¿cómo es el final de la vida para cuando hablamos desde la perspectiva del derecho, que es en realidad lo que se me ha pedido, aunque sin olvidar, en realidad va a ser una perspectiva bioética y biojurídica, podría decir, aunque me Uh -huh. centre en la perspectiva del derecho? Bueno, para hacer un análisis correcto del derecho, el derecho tiene que regular la realidad y por eso la primera reflexión tendría que ser la perspectiva descriptiva de los hechos, cómo es el final de la vida para el derecho. Pues Uh -huh. para el derecho, la muerte es un hecho natural, obviamente, un hecho biológico, pero ante todo es un fenómeno cultural e incluso diría un hecho institucional. Es decir, un hecho que solo se comprende de forma adecuada en un trasfondo normativo. La muerte, más allá de ser un hecho, es un hecho con un significado normativo para el derecho. Por tanto, no nos vale a los juristas ni no nos vale a los ciudadanos cuando el derecho debe afrontar esta perspectiva solo con analizar el hecho, sino que tiene que otorgarle un significado normativo. Y es relevante a la hora de regularlo subrayar tres aspectos en la muerte y en el proceso de morir. Primero, que hay una intervención humana, tanto del paciente como de la familia, los profesionales, incluso de la sociedad. Que hay una presencia médica y tecnológica y por tanto esto modifica esa percepción inicial de hecho natural y es un proceso en el que se toman muchas decisiones, singularmente decisiones individuales de la persona que muere o se pueden tomar, ¿no? Y sociales sobre las condiciones y límites de ese proceso de morir. Bueno, sobre este contexto descriptivo, porque aquí no hemos tomado ninguna posición, el derecho ya no regula cómo es el final de la vida, sino cómo debe ser. Y el derecho lo que intenta es buscar una solución satisfactoria para
todos los actores. Sabemos que es una cuestión polémica y esa es la perspectiva normativa. ¿Cómo debe ser? No cómo debería ser, que es un modelo ideal desde el punto de vista ético, sino en principio cómo debe ser. Entonces, lo primero que tiene que aceptar, de acuerdo con lo anterior, es que el ser humano gestiona la vida y que el derecho regula ante todo la vida, no la muerte. Y por eso la muerte es una etapa del proceso vital para el derecho. Es cierto, sobre todo en el tema que nos ocupa hoy, podríamos hablar de otras aproximaciones del derecho a la muerte, pero la que nos interesa es esta. La muerte es concebida como un proceso, en este caso es un momento ciertamente, que es la interrupción de la vida, pero se entiende como un proceso, es una etapa del proceso vital y es la culminación de la vida. Esa sería la aproximación del derecho. Y esto nos conduce a un ideal normativo, es decir, cuando el derecho regula el final de la vida, lo que busca es establecer una serie de condiciones que den lugar a la llamada muerte digna o dignidad en el proceso del final de la vida, por emplear una locución menos polémica y que está siendo aceptada sobre todo en las últimas corrientes legislativas autonómicas en nuestro país y en algún proyecto de ley a nivel estatal. O sea, ¿cuál es la dignidad del proceso de muerte, proceso del final de la vida? Que tiene una dimensión individual, respetar la capacidad de decisión de los sujetos, y una dimensión social, que es la atención y los cuidados al final de la vida. Bueno, pues cómo debe ser el final de la vida, esta perspectiva normativa, creo que se puede sintetizar en tres características. La primera es que la muerte sea una muerte conocida por la persona. Esto significa que disponga de información sobre el significado de este proceso del final de la vida. Muerte conocida, podemos decir, es el derecho a la información, si queremos hablar en términos jurídicos, y probablemente que el individuo lo pueda gestionar y que desaparezca lo que llamamos en la literatura bioética la conspiración de silencio. O sea, que sea el individuo el que pueda conocer las circunstancias en las que va a morir. Este es un primer elemento. Por tanto, no solamente una muerte informada, sino es un proceso de información bien realizado, de que el sujeto pueda conocer y de esa manera pues, se sienta capaz de tomar esas decisiones. El segundo elemento para un final de la vida digno es una muerte elegida. Una muerte elegida significa que el paciente pueda proyectar en esa fase final de la vida sus valores y sus decisiones personales. O sea, que responda a lo que llamamos vida biográfica en contraposición a la mera vida biológica. Y que el sujeto pueda, con los límites que existen, por supuesto, tomar decisiones acordes con su particular proyecto de vida y con la situación vital en la que está. Y desde el punto de vista de los profesionales, que se respete esa capacidad de decisión, porque para el derecho vivir no es un deber. No existe un deber de vivir. Sí existe un deber de proteger la vida de todos los sujetos, pero no es una obligación vivir. Entonces hay que respetar la capacidad de decisión y en nuestro país desde finales del siglo pasado, comienzos de este siglo, bueno, quizás desde la etapa constitucional, el respeto a la autonomía de los sujetos para tomar decisiones respecto de su vida y su salud es yo creo que un estándar o un criterio de actuación cada vez más consolidado, desde luego claramente consolidado desde el punto de vista jurídico. Esta sería la segunda condición. Y la tercera, que sea una muerte en paz, también obviamente dentro de las condiciones particulares de cada sujeto. Y esto nos remonta a este documento tan importante elaborado por el Hastings Center, Los fines de la medicina, donde nos hablan de que ya no es solo un fin de la profesión médica, y esto lo podemos extender a toda profesión asistencial, curar, sino también cuidar, sobre todo atender y cuidar cuando no es posible la curación. Por ahí no voy a profundizar, pero se trata, por lo tanto, de atender las situaciones de sufrimiento, de dolor, para que la muerte sea, o esa etapa final de la vida, sea una muerte en paz. Por tanto, muerte conocida, muerte elegida y muerte en paz. Creo que estas tres condiciones las puede compartir cualquier persona. Y las diferencias entre las distintas posiciones de lo que llaman dignidad en el final de la vida o muerte digna, tienen que ver con el alcance de cada uno de estos requisitos. La muerte conocida no plantea muchos problemas desde el punto de vista normativo, sí probablemente desde el punto práctico, cómo gestionar la comunicación, cómo dar malas noticias, cómo evitar una conspiración de silencio a veces pretendidamente y seguramente beneficente, pero que puede causar alguna limitación a la capacidad o a la autonomía del sujeto.
La muerte en paz yo creo que está también más o menos consolidada, aunque hay, bueno, sobre todo desde el punto de vista jurídico con las últimas leyes autonómicas, y la muerte elegida es probablemente el motivo de rivalidad mayor, hasta dónde alcanza la capacidad de elección del sujeto. Y las iniciativas legislativas actuales en España y las escasas cuantitativamente que existen en el mundo tienen que ver con la ampliación de la capacidad de elección. Entonces, este es el contexto en el que se mueve el derecho. Y me gustaría apuntar otro elemento más, que es para analizar las iniciativas legislativas y cualquier decisión sobre el final de la vida, es muy importante no hacerlo desde la perspectiva individual. El derecho regula las relaciones sociales. Y eso significa que analizar los problemas del final de la vida desde una perspectiva unilateral nos va a conducir al fracaso. Esto, en cierto modo, creo que es lo que pasa con los dos modelos de relación clínica que están a la izquierda y a la derecha de esta tabla. Modelo paternalista, por emplear un término frecuente en nuestros diálogos bioéticos y biojurídicos, es aquel que acentúa sobre todo la perspectiva del profesional. El modelo autonomista, un modelo probablemente más teórico que práctico, pero bueno, que puede llegar a tener su repercusión también en la práctica, es aquel modelo que acentúa la perspectiva del paciente o del usuario, con olvido muchas veces del profesional. Y en el centro está el modelo ius fundamental. Bueno, este neologismo, llamémoslo así, este término que es frecuente en el derecho, significa un modelo basado en los derechos, en concreto en los derechos fundamentales, que es la aproximación más sensata desde el punto de vista del derecho para analizar la regulación del final de la vida. El modelo de los derechos, una concepción adecuada de los derechos, los entiende como ciertas situaciones normativas en las que hay muchas partes implicadas. Y aquí diría que el modelo de la relación clínica nos lleva a considerar la perspectiva de los profesionales, la perspectiva de los individuos que deciden, del usuario, la perspectiva de la familia, la perspectiva de la institución. Bueno, este modelo ius fundamental lo que busca es armonizar todos los valores y todos los derechos y deberes en juego. Creo que es la tendencia de las iniciativas legislativas va por aquí, cuando hablan de deberes y derechos de los profesionales, derechos de los sujetos, garantías de las administraciones, garantías de las instituciones. Lo que buscan es eso, no fijarse solo en uno de los actores del final de la vida, sino en todos. Y esto me parece muy importante. Si no adoptamos un modelo o una perspectiva de análisis desde la relación, estamos perdidos, me parece, en el mundo legislativo. Bueno, esta sería una primera parte, si queréis, introductoria. Y paso a una segunda, que sería la evolución de las respuestas jurídicas al final de la vida en nuestro país, para acabar de contextualizar todo e iniciar nuestro diálogo. Yo lo dividiría en tres etapas. Me parece que es una forma razonable de entender cuál ha sido nuestra evolución. Son etapas ya posteriores a la Constitución, comenzarían en la etapa democrática después de nuestra dictadura posterior a la guerra civil, porque en cierto modo es cuando podemos hablar realmente de derechos. Hasta ese momento no se puede hablar de un derecho a tomar decisiones en el final de la vida. Bueno, una primera etapa es la introducción, el reconocimiento y la garantía incipientes de una capacidad de decisión en el final de la vida. Tenemos la Constitución Española de 1978 y la Ley General de Sanidad, donde aparece nuestro primer genuino catálogo de derechos. Ahí aparecen algunos artículos que se refieren, bueno, al consentimiento informado, al rechazo del tratamiento, con límites. La Constitución es importante porque ahí están los derechos fundamentales para regular el final de la vida. En concreto, el artículo 15, donde habla del derecho a la vida, derecho a la protección de la vida y el derecho a la integridad física y moral. También hay otros derechos interesantes, el derecho a la libertad de conciencia, o sea, libertad ideológica y religiosa, el artículo 16, fundamentalmente eso. Pero con el artículo 15 nos bastaría, y ciertos principios constitucionales importantes, como la dignidad de la persona en el artículo 10, obviamente el artículo 14, el derecho a la igualdad y la no discriminación. En segundo lugar, apunto una sentencia del Tribunal Constitucional del año 1990, que es la sentencia de la huelga de hambre de presos del GRAP. Bueno, nuestro país, a diferencia del modelo norteamericano o de los modelos de los países del Common Law, es un sistema jurídico en el que la legislación tiene
una importancia mucho mayor que en esos países. Aunque se están aproximando los dos modelos, nosotros tendemos a regular legislativamente las cuestiones y luego es cierto que la respuesta definitiva desde el punto de vista jurídico aparece en el caso concreto. Bueno, el Tribunal Constitucional aquí, en esta sentencia 120/1990, enuncia algo importante para el final de la vida y es que dice no existe un derecho a morir, no existe un derecho a la propia muerte, pero en cambio sí existe un derecho a rechazar tratamientos no consentidos. Esto nos lleva a conocer cuál es el alcance del derecho al consentimiento informado en nuestro país. El consentimiento informado es la capacidad que tenemos de decidir, pero sobre todo de rechazar tratamientos no autorizados o no consentidos. Subrayaría la dimensión negativa. Y lo que nos está diciendo es, no existe un derecho a morir o a solicitar ayuda a morir, pero sí existe un derecho a rechazar cualquier intervención no consentida por el sujeto, aunque esa intervención conduzca a la muerte. Podríamos decir, sí existe un derecho a rechazar tratamientos, incluso aun cuando ese rechazo conduzca a la muerte, pero no existe un derecho a solicitar ayuda para morir. Puntualizo que en esta sentencia, en el caso de los presos del Grapo, al final el Tribunal Constitucional hablaba de una relación de sujeción especial y, por tanto, al estar bajo la tutela de la Administración Penitenciaria, el derecho al rechazo del tratamiento tenía límites. Creo que hoy día habría que cambiar esa doctrina constitucional, pero lo que nos importa ahora, no existe un derecho a morir en nuestro sistema jurídico, pero sí existe un derecho consolidado a rechazar tratamientos no consentidos. Y aparece en esta primera etapa también la regulación actual del Código Penal, donde se atenúa la pena por los delitos contra la vida, delitos de homicidio, en el caso de lo que hoy llamaríamos eutanasia o muerte médicamente asistida. Esta es la primera etapa. La segunda etapa se consolida a nivel nacional y se profundiza en el alcance de la autonomía para tomar decisiones y en los derechos de los sujetos en el ámbito de la protección de la vida y la salud. Es el caso del Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina de 1997, que entra en vigor en nuestro país el 1 de enero del año 2000, y de la Ley Básica de Autonomía del Paciente, que hoy día contiene nuestro catálogo más avanzado de derechos. También existe una respuesta constitucional del Tribunal Constitucional, que es la sentencia 154/2002 del 18 de julio, que es una sentencia que tiene que ver con el fallecimiento de un joven, Marcos, de 13 años, que era testigo de Jehová, y sobre el alcance de la obligación de los padres de tomar una decisión para proteger su vida. Lo que nos interesa de esa sentencia también es que el Tribunal Constitucional reconoce el derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa para rechazar tratamientos. O sea, no es solamente el artículo 15, la integridad física y moral, sino también las convicciones, la conciencia, los valores personales, por hablar en otros términos, también juegan un papel en la toma de decisiones del final de la vida. Y en esta segunda etapa, otro elemento que nos interesa desde el punto de vista autonómico es que la legislación estatal de la Ley Básica de Autonomía del Paciente de 2002 va acompañada de una expansión en prácticamente todas las comunidades autónomas sobre las leyes de autonomía y derechos de los pacientes. De hecho, comienzan con la ley catalana a finales del año 2000, siguen en el año 2001 con la ley gallega y la ley foral navarra, y a partir de entonces todas las comunidades autónomas toman decisiones y regulan de un modo muy semejante a la ley estatal la autonomía y los derechos de los pacientes. Y hablaría de una tercera etapa ya en este siglo, de consolidación, pero también de ampliación de derechos, de ampliación y de internacionalización. Es el catálogo de derechos fundamentales de la Unión Europea, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos o la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, propiamente no se reconocen derechos nuevos, pero sí se consolidan en disposiciones jurídicas muy importantes. El catálogo de derechos fundamentales de la Unión Europea del año 2000 aparece después en el tratado, lo que se llama la Constitución Europea, y se habla de un derecho al consentimiento informado, de manera que adquiere ya naturaleza constitucional, naturaleza ius fundamental. Y el convenio de derechos, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad lo alcanza para otras dimensiones de la autonomía. Por eso se habla de consolidación. Una nueva sentencia del Tribunal Constitucional es importante en esta etapa, que es la sentencia 37/2011. Esta sentencia es el primer pronunciamiento
selecto, digamos, o el primer pronunciamiento directo sobre el consentimiento informado. Ahí se reitera la doctrina que ya aparecía en la sentencia 120/1990 de la primera etapa y en otras, pero habla del derecho al consentimiento informado como un derecho indiscutido del sujeto, sobre todo en relación con la información, incorpora parte de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dice algo relevante, que es que el respeto de la autonomía del sujeto y del cumplimiento de la obligación de respetar ese derecho al consentimiento informado es la mejor garantía de la lex artis. Y esto es importante. No se trata de concebir la autonomía del paciente o su capacidad de tomar decisiones como un obstáculo o un elemento hostil al ejercicio de la profesión o de las profesiones asistenciales, sino todo lo contrario. Respetar la autonomía es la mejor garantía del ex artis. Esta es una sentencia que ayuda a definir el estatuto jurídico y el estatuto de derecho del consentimiento informado, pero también a concebir el otro polo de la relación. Una relación clínica es aquella donde el sujeto puede tomar decisiones y donde se garantiza el cumplimiento de la lex artis, que no es ya solamente una obligación técnica de utilizar unos medios adecuados, sino también una obligación ética, si se quiere, que es respetar la autonomía y los derechos de los pacientes. Y en esta etapa sí que tenemos un avance, por eso hablamos de ampliación, en el final de la vida, que es la legislación de las comunidades autónomas sobre la dignidad en el final de la vida. Comienzan con la ley andaluza en el año 2010, en el año 2011 aparece la ley aragonesa y la ley navarra, bueno, y a partir de entonces muchas comunidades autónomas, no todas, desarrollan esa legislación. Hablo de las Islas Baleares, de las Islas Canarias, hablo de Galicia, hablo del País Vasco, bueno, hasta las más recientes, Madrid o hace prácticamente nada, nuevas regulaciones en nuestras comunidades autónomas, todas en un sentido semejante. Y esta legislación autonómica no es o influye, al igual que había pasado en la Ley Básica de Autonomía del Paciente, en el ámbito estatal. Y aparece entonces la primera, y voy aquí, el primer proyecto de ley regulador de los derechos de la persona ante el final de la vida. Estamos hablando de 2011. Es un proyecto de ley porque es un proyecto que surge del gobierno en ese momento, el gobierno del Partido Popular, que lo que pretendía es regular a nivel estatal algo semejante a lo que en esos momentos, junio de 2011, habían ya realizado las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón y Navarra. Este es el primer proyecto de ley, la primera iniciativa legislativa a nivel estatal sobre el final de la vida. Esta concepción de protección de derechos al final de la vida, o de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida, es la que está latente también en la proposición de ley del año 2016 del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que lo que quiere es reproducir a nivel estatal lo que se ha desarrollado en las comunidades autónomas, lo que se había desarrollado hasta el año 2016 y se ha seguido desarrollando hasta el año 2018. Y dentro de las iniciativas legislativas son distintas las dos últimas cronológicamente hablando. La proposición de ley de enero de 2017 sobre la eutanasia, una ley orgánica sobre la eutanasia, y la proposición de ley última, que es la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, de regulación de la eutanasia, que es la iniciativa legislativa más reciente de ellas. Bueno, pues este es el panorama que tenemos. Si tuviese que resumirlo para ver en qué contexto estamos sobre el final de la vida, lo haría así. Hemos pasado de una concepción de la vida como deber a una concepción de la vida autodeterminada. Es decir, no existe un derecho a la propia muerte, aunque cada uno de nosotros puede disponer de su propia muerte. Y esto es lo que ha llamado el Tribunal Constitucional una libertad genérica. O sea, somos libres de tomar una decisión, pero no podemos pedir ayuda a otros, ni pedir ayuda al Estado, a los poderes públicos, para que nos ayuden a morir. No existe en nuestro sistema jurídico una jerarquía entre los derechos fundamentales, sino que cada caso debe resolverse de acuerdo con las circunstancias específicas. Y la jurisprudencia constitucional ha afirmado que no se puede imponer la vida, el derecho a la vida, sobre la integridad física o moral o sobre la libertad religiosa. Esas son las dos sentencias a las que hacía referencia anteriormente, el año 1990 y el año 2002. Por tanto, en ocasiones, el derecho a la integridad física y moral, que es el que ampara el de consentimiento informado,
o la libertad religiosa pueden prevalecer sobre la vida. Y por eso se habla de que no existe un deber de vivir. Si hubiese un deber de vivir, siempre prevalecería este. Podemos decir que nuestro derecho no permite imponer tratamiento sin consentimiento informado. Y hacerlo podría dar lugar a una conducta delictiva merecedora de sanción, a un delito de lesiones, incluso un delito de coacción e incluso un delito de homicidio. Y por eso, una asistencia médica coactiva, se entiende sin autorización del sujeto, lesiona y limita un derecho fundamental que es el derecho a la integridad física y moral. Y además, decía, como no se trata solo de curar o de preservar la vida, sino también de cuidar, hay que prestar ese cuidado. Hay que tratar el dolor, hay que emplear tratamientos paliativos, sedación, incluso acompañar, como se habla el derecho al acompañamiento en la legislación autonómica. Y no hacerlo puede dar lugar también a conductas delictivas, ¿no? Por lo tanto, podríamos hablar de un delito de lesiones o malos tratos. Este sería, digo, el contexto en el que estamos hoy día. Con estas propuestas, la primera, el proyecto de ley del Gobierno Popular, se ha dejado, pero sí sigue la proposición de ley del año 2016, está muy avanzada, según las últimas noticias, en las Cortes Generales, y es una ley, ya digo, que se alinea con las legislaciones autonómicas. La primera proposición de ley orgánica sobre la eutanasia sí ha sido abandonada, en cambio parece que puede prosperar o tiene más posibilidades de prosperar la proposición de ley última de mayo de 2018 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, y creo que aquí podemos parar esta fase introductoria para comenzar un diálogo sobre cuál es el papel del derecho, qué es lo que puede proponer o que puede aportarnos una iniciativa legislativa sobre el final de la vida, si te parece, Javier. Pues me parece fenomenal. Muchas gracias por esta recapitulación y yo creo que por esta contextualización, ¿no?, del papel del derecho y de cómo ha evolucionado en nuestro contexto. Cuando veamos esta participación, ya en la jornada, conoceremos un poquito de la mano de Agnes Van der Hey, de la experiencia holandesa, y también habremos discutido un poco la experiencia de Estados Unidos que nos ha presentado Arthur Kaplan, ¿no? Los contextos legislativos de esas experiencias internacionales responden, según tu opinión, a patrones semejantes. Nos ha presentado, hemos estado viendo en la parte de Kaplan que hay una diferencia entre el contexto constitucional de Estados Unidos, que no reconoce un derecho explícito a la ayuda al morir, pero lo deja el laboratorio de los estados, ¿no? Un derecho explícito constitucional, me refiero, en el marco jurídico que ellos tienen. Y, sin embargo, como distinto a lo que está sucediendo con una sentencia del Tribunal Supremo a raíz del caso Cárter, pues como acaba posicionándose sobre esa articula, así que una cierta, bueno, a partir de ahí se abre pues, básicamente el proceso legislativo. Y entonces te quería preguntar un poco si nosotros, bueno, frente al proceso holandés, que ha sido un proceso combinado, ¿no?, de penalización, de un sistema de penalización en Código Penal y después despenalizado por unos criterios jurídicos, bueno, más o menos consensuados en función de aplicaciones médicas, más o menos pactado a lo largo de un proceso social y finalmente un procedimiento legislativo explícito de despenalización, manteniendo penalizado en determinadas conductas, pero despenalizando en función de esa aplicación de esos requisitos mediante una ley que articula pues la regulación de del cuerpo cuando al morir y un poco las condiciones un poco de esas relacionadas con la eutanasia, ¿no? Claro, aquí nos situamos más en un contexto de tipo despenalizador, entiendo, de tipo de Código Penal, la discusión a partir del Código Penal de 1995, pero este marco constitucional que vemos diferente en función de los distintos sitios, a ti te lleva a pensar que puede haber, por tanto, un ámbito, digamos, has explicitado varias veces que no hay un derecho como tal en nuestro marco constitucional a reclamar un derecho a morir o a reclamar, digamos, eso como un derecho humano, ¿no? Como un derecho, ¿no? Es fundamental, ¿no? Sería ese un poco el marco nuestro regulador más parecido al holandés, quizá en ese contexto, pero
bueno, veremos con qué lindes o cómo lo ves tú. No sé si me he explicado bien. Bueno, que no exista, obviamente nosotros tenemos un sistema más próximo al de los Países Bajos porque son lo que llamamos sistemas continentales, es decir, sistemas donde la legislación tiene una importancia mayor o inicial en la regulación frente al sistema anglosajón que constituye y ha constituido su evolución a partir de los casos de la sentencia, o sea, el caso Cruzan en el año 90 y luego el caso de los dos casos del año 97, el caso el de Washington y el caso Sí, Waco Quill. y Quill. Uh-huh. A nosotros, obviamente, el Tribunal Constitucional influye, porque al final el Tribunal Constitucional lo que está es definiendo una regulación genérica de los derechos fundamentales y lo que va haciendo es precisando. Por eso insistía en esas etapas e introducía una sentencia del Tribunal Constitucional en cada una de ellas. Porque decir que todos tienen derecho a la vida es decir mucho desde el punto de vista normativo, pero no es decir lo suficiente, porque no podemos definir lo que existe. Tiene sentido que nosotros intervengamos a través del derecho y probablemente a través de la legislación, que nos puede dar una seguridad, tiene una serie de ventajas respecto de las decisiones de los casos. No es un problema nuevo, aunque las proposiciones de ley o el proyecto de ley del año 2011, por hablar de regulación de la eutanasia, las dos últimas, este es un tema que se está tratando desde hace años y que ahora se traduce legislativamente en unas propuestas más ordenadas, más sistematizadas. No existe un derecho a morir, obviamente, pero lo que creo que está en discusión ahora mismo es si esa característica de muerte elegida de la que hablábamos antes puede ser ampliada socialmente a un tipo de intervención por parte de los profesionales que contribuya a poner final de la vida. Es decir, si la muerte médicamente asistida o el morir médicamente asistido o la eutanasia pueden ser unas conductas lícitas o en este caso despenalizadas. Ahí también hay que precisar, no es lo mismo que se regule de una manera u otra y después si quieres entramos un poco más en cuál sería la forma de regular, porque, insisto, no es lo mismo que el derecho intervenga de una manera u de otra, pero el punto de partida es claro, no existe un derecho a morir. O sea, el derecho no garantiza que uno pueda morir como quiere, pero sí ha empezado a reconocer o a subrayar esa capacidad de impedir la intervención ajena. Y lo que estamos discutiendo en estas nuevas propuestas es, bien, yo esto ya lo tengo claro, usted no puede obligarme a vivir con un tratamiento, pero ahora lo que quiero es en ocasiones solicitar ayuda por una situación de sufrimiento o de terminalidad. Bueno, las condiciones son también es otro elemento de discusión y que usted me preste esa ayuda para garantizar, se dice, la dignidad en unos casos, aunque los detractores digan lo contrario, para realmente no vulnerar o para poder realizar mis valores, libertad ideológica, de conciencia, religiosa en su caso, y para proteger mi integridad física y moral, ¿no? Mi capacidad de autodeterminación. Y esto es lo que estamos discutiendo. O sea, estamos más próximos al modelo de los Países Bajos, aunque no tenemos esa experiencia clínica que fue y jurisprudencial previa que condujo a la legislación del año 2002. Ahí, durante 2 décadas hubo una experiencia y unas intervenciones en casos concretos judiciales que permitieron definir esas características. Probablemente sea más afín a la situación belga, donde carece de esa experiencia clínica y jurisprudencial. Obviamente clínica sí que existe, pero sí es una legislación que pretende garantizar, en el caso belga, cuidados paliativos para evitar que la eutanasia, el suicidio médicamente asistido, la muerte médicamente asistida sean la última respuesta sin una etapa previa. Y probablemente, insisto, nos acercamos más a esa situación que al modelo anglosajón, que además es un modelo que precisamente por renunciar a una regulación federal y remitir a los laboratorios de los estados, como dicen ellos, es decir, a la opción, es el caso de Oregón, de Washington, de Vermont, cada estado puede tomar una decisión. En ese sentido, nosotros no podemos hablar de regulaciones autonómicas.
Al necesitar una modificación del Código Penal, obviamente ha de ser mediante una ley orgánica, como razonablemente se hace en las dos proposiciones de ley, porque hay que modificar el Código Penal, y además porque es una cuestión decisiva en la que no deberíamos permitir, por razones de justicia, incluso de igualdad, que cada comunidad autónoma regule de una manera distinta. Y esto nos lleva también a un problema de las regulaciones, que es el tema de las comisiones autonómicas, ¿no? Pero tiene que ser a nivel estatal. Quizás la mayor analogía que existe entre el caso norteamericano y el nuestro sería concebir a España como un Estado dentro de la Unión Europea, ya que hoy día hablamos de un fenómeno en el derecho que es el desbordamiento del marco del Estado. Los Estados han dejado de ser completamente soberanos en materia jurídica y España, de hecho, cede esta condición a algunas normas de la Unión Europea. Es el caso de los reglamentos o es el caso de las directivas que nos indican cómo lo debemos hacer. Bueno, en ese sentido, conocer alguna jurisprudencia comunitaria e incluso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como hace el Tribunal Constitucional en sus últimas sentencias sobre esta materia, nos indica también cuál es el patrón. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que en este ámbito, en el ámbito del tratamiento del final de la vida, no existe un consenso a nivel europeo y, por tanto, reconoce un margen de discrecionalidad a los distintos estados. Ahí hablaríamos de estados nacionales, en este caso España, o en su momento, pues los Países Bajos han decidido regularlo, Bélgica ha decidido regularlo, Luxemburgo ha decidido regularlo, Suiza tiene un sistema particular. O sea, cada estado puede establecer su régimen, digamos, puede establecer el alcance de la protección de la vida de sus ciudadanos y permitir, si es el caso, la eutanasia o la muerte médicamente asistida sin vulnerar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero eso es cada estado. En nuestro país, en estos momentos, tanto la eutanasia como la muerte médicamente asistida están penalizadas, están sancionadas y lo que estamos discutiendo en estas proposiciones de ley es si vamos a dar ese paso o no. Pero siempre desde el plano legislativo, no desde el plano jurisprudencial. Es un poco como la analogía de, bueno, salvando las distancias, pero Estrasburgo sería al Supremo americano, sí. Lo que la regulación de los estados, el laboratorio de los estados, pues es en Europa, pues que cada estado más o menos se regule. Bueno, precisando que lo que diga, perdona Javier, precisando sí. Que los casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se refieren a situaciones concretas y aunque se pronuncie sobre, bueno, el famoso caso Diane Pretty versus United Kingdom, se refiere a ese caso concreto. No está diciendo que eso valga para otros, pero sí es un criterio orientativo cada vez más importante, porque nuestra Constitución también nos obliga a incorporar esas fuentes. Ok. Bueno, varios puntos quizás se suscitan, ¿no? En este tema de la legislación, según lo que acabas de comentar ahora mismo, ¿no? Uno sería el si tiene que haber una cierta, vale, descartado en cierto sentido ese derecho que yo dispondría o que cada ciudadano dispondría cuando quisiera, sino que tiene que haber unas ciertas condiciones, ¿no? Y regular, ya sean estas, pues bueno, de último recurso, en condiciones de terminalidad, donde ya la vida, el final de la vida se ve en el horizonte, o ya sea de un sufrimiento insoportable. Son dos escenarios completamente diferentes, no tanto en la comprensión de los casos individuales, de su dramatismo, de su alcance, digamos, de su impacto, ¿no? Sino de la capacidad de regularlo socialmente para aceptar, digamos, darle respuesta a eso, pero prevenir otros posibles abusos o deslizamientos a situaciones de más difícil control, ¿no? En este sentido, claro, bueno, llama un poco la atención, en mi opinión, no sé, para mí la insuficiente el suficiente deslindamiento entre lo que puede ser una conducta transitiva o intransitiva, es decir, quedarte en la despenalización hasta lo que es la ayuda médica al suicidio o a la muerte, por entendernos, mediante una prescripción, o lo que es el comportamiento donde son los profesionales, en principio salvo Suiza, pues los profesionales de la salud, los que de alguna manera realizan una intervención, ¿no? Un servicio médico que consiste en introducir una medicación ellos mismos, ¿no? En ese contexto, ¿no? Yo no sé si tú tienes esa misma sensación o es una percepción simplemente pues de personas que nos movemos en este contexto, como que en nuestro contexto español la etiqueta eutanasia como que engloba, o la muerte médicamente asistida engloba sin un deslindamiento muy preciso, aunque el Código Penal del 95 detalle los distintos escenarios, pero en la discusión
como que no sabemos muy bien si nos podemos quedar en esa línea roja o en la siguiente, ¿no? En ese contexto, ¿no? Yo creo que en el final de la vida, probablemente más que en cualquier otro ámbito en los últimos tiempos, parece que es donde es más necesaria la claridad conceptual. Antes comenzaba la descripción del estado de la cuestión con una perspectiva descriptiva del final de la vida o del significado de la muerte para el derecho y una perspectiva normativa. La perspectiva descriptiva tiene una finalidad y es que si no tenemos los conceptos claros, es decir, los escenarios del final de la vida claros, la discusión va a ser una discusión imposible, un diálogo va a ser un diálogo imposible. O sea, la claridad conceptual es decisiva. Saber si estamos hablando de rechazo de tratamiento, de limitación o adecuación de esfuerzo terapéutico, de muerte médicamente asistida o eutanasia. La oscuridad conceptual, por decirlo de una forma más rotunda, es antidemocrática e incluso antidiscursiva. O sea, no permite un discurso, no permite una argumentación, porque no estamos hablando de lo mismo. La iniciativa legislativa, por centrarme en la última, bueno, tiene que buscar claridad con eso. En realidad lo que habla es de un contexto eutanásico, que es probablemente una novedad respecto de las legislaciones anteriores. Habla de esa situación donde se solicita la ayuda al morir. Yo entiendo tu preocupación porque es cierto, y el caso de Oregón es probablemente el más claro, donde se ve que no es lo mismo respecto de la capacidad de la autonomía, de la capacidad de decisión del sujeto de la autonomía, conocerse o saber que uno tiene a su disposición la posibilidad de poner fin a su vida mediante pues, esa ayuda farmacológica, que la eutanasia, que es una decisión radicalmente irreversible. Y por eso el suicidio médicamente asistido, como se denominaba yo, la ayuda médicamente a morir, la ayuda médica a morir, que es probablemente la tendencia terminológica en los últimos tiempos en el ámbito norteamericano, son una conducta previa en ese proceso de ensanchamiento de la capacidad de decisión del sujeto antes que la eutanasia. Sí sería conveniente regularlo. Y por eso me parece también importante volver a la noción de relación clínica a la hora de la perspectiva. Si pensamos solo desde la perspectiva de los profesionales, si pensamos solo desde la perspectiva del sujeto, perdemos algo. Lo que tenemos que ver es que la contribución del profesional no es la misma en uno o en otro caso, desde la perspectiva del sujeto tampoco respecto al alcance de la autonomía y probablemente sí que haya que diferenciarlo con más claridad, lo que es una muerte médicamente asistida en el sentido tradicional del suicidio médicamente asistido, es decir, disponer de esa facultad para ejercer la autonomía en el momento que el sujeto decida, frente a la eutanasia, que sería una conducta, una vez que se ha tomado la decisión, de carácter irreversible. En este punto hemos visto antes en la participación de Arcaplan ese fenómeno de Oregón que yo creo que desde el artículo de medicina clínica, que yo creo que fue del año 97 o 99, ya se veía en los primeros años y que se ha mantenido en estos 20 y tantos años, que es ese tercio de personas, ¿no?, que reciben la medicación y sin embargo no la utilizan, ¿no? Es decir, este fenómeno importante. Y también se ha visto otras cosas como que efectivamente sigue siendo un grupo pequeño, o minoritario, que aunque hay una cierta tendencia, y lo mismo pasa en Holanda, en Bélgica, ¿no?, a un cierto incremento, lo cierto es que no es un porcentaje que supere pues el 1 o 2% según un poco los contextos sociales. Esto lleva un poco con esta diapo que tenemos aquí de las iniciativas legislativas a preguntar si también tiene, desde el punto de vista democrático y de las energías sociales para regular situaciones dramáticas, no hay una cierta necesidad de un cierto orden legislativo. Es decir, si tiene sentido regular antes los cursos extremos o si estamos hablando de condiciones que son, digamos, donde se aplican en un porcentaje de algún modo como pues más pequeño o situaciones dramáticas más extremas, frente a lo que serían los cursos de acción intermedios que decimos un poco en el proceso de deliberación, que intentan equilibrar pues los valores y los conflictos para la gran mayoría, ¿no? Es decir, si esto para el derecho es
relevante. Evidentemente tiene otros condicionantes sociales, políticos, legislativos, pero si de alguna manera un argumento que está sobre estas dos proposiciones, ¿no? Bueno, el hecho de que hubiese una proposición de ley orgánica de modificación del grupo Podemos, En Comú, Podem, En Marea, que fue rechazada por el Parlamento, y que luego surgiese un poco este apoyo a la iniciativa de regulación del contexto un poco más general, y ahora se introduzca un poco en la legislación otra vez sobre esas condiciones un poco más de último recurso. Bueno, Tiene ya sentido sabes, tener un cierto orden, y eso induce a bueno, cierta distribución de las energías, de la gestión del desacuerdo, de la pluralidad y del desacuerdo moral en una sociedad democrática. hombre, los rechazos y aceptaciones de las proposiciones de ley no tienen que ver solo con las, ya lo sabes, con las decisiones sociales. No creo que... Y el elemento cuantitativo, bueno, pues es un elemento, a veces el derecho no debe responder solamente a lo que es muy importante para todos. Aquí está en juego algo más que el número de personas o el porcentaje de personas que van a utilizar esta facultad en caso de que se regule, sino que es probablemente el paso que falta para cerrar el proceso de toma de decisiones en el final de la vida. O sea, creo que ahí el argumento cuantitativo es de menor importancia. Pero sobre los pasos sí está claro que no se podría o no tendría sentido regular una situación para evitar los riesgos habituales enunciados por las personas las personas en situación de vulnerabilidad, o que no se ofrezcan cuidados adecuados que conduzcan a una persona en una situación, bueno, probablemente de un sufrimiento intolerable para ella, insoportable, por falta de cuidados adecuados. Evidentemente, aunque la legislación autonómica de la década, o sea, de la segunda década de este siglo, que comienza en 2010 con Andalucía y que llega con esta proposición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, acentúan ese derecho a los cuidados paliativos, al tratamiento del dolor, al acompañamiento. En realidad esos derechos ya existían, y existían también en el ámbito europeo. O sea que lo que han hecho, y la gran ventaja de estas leyes ha sido precisamente el refinamiento conceptual. O sea, lo que han ayudado es a entender qué significa para el derecho cada uno de los escenarios del final de la vida, y a enunciar de una forma explícita derechos que ya existían y probablemente a recordarlos. Lo que han hecho es reforzarlo más que introducir nuevos derechos, salvo, bueno, a veces habitación individual, acompañamiento, pero son detalles respecto de las cuestiones generales. Entonces, sí es muy importante garantizar un tratamiento paliativo para todas las personas, de manera que la falta de atención al sufrimiento conduzca a tomar una decisión extrema, lo que tú llamas en cierto modo consentido las decisiones extremas, que sería poner fin a una vida. Pero esto que puede ser entendido como extremo puede ser considerado como un curso intermedio o como un curso prudente para una persona que ya ha valorado, de acuerdo con su perspectiva de la vida o esa noción biográfica de la vida, qué es el momento de poner fin a su vida. Yo creo que hay que entenderlo así. Si lo entendemos como un salto adelante en el que nos hemos saltado una etapa, radicalmente de acuerdo. El derecho tendría que seguir un proceso sensato y razonable respecto de su regulación. Si lo pensamos desde la perspectiva de cómo podemos garantizar que un sujeto, de acuerdo con sus valores, pueda tomar decisiones que resulten acordes con su proyecto de vida, me parece que los pasos son... La secuencia es una secuencia adecuada desde el punto de vista del derecho, porque, insisto, el derecho ya garantiza ese tratamiento paliativo. Lo que puede haber es un problema práctico, pero no es un problema jurídico. Jurídicamente es indiscutible en el ámbito estatal y en el ámbito europeo, que es el que nos puede interesar o nos puede influir más, que el tratamiento y el cuidado del dolor son un derecho indiscutible de los sujetos, y es un deber público protegerlo. Lo que estamos discutiendo ahora en estas últimas, o lo que se discutiría en estas proposiciones de ley, es si además, una vez garantizado esto, puede haber una situación en la que el tratamiento del dolor no corresponde con el proyecto vital concreto, y si es posible, y si la sociedad está dispuesta a admitir la intervención de los profesionales asistenciales para ayudar a poner fin a la vida. O sea que creo que sí, el derecho evidentemente debe hacer lo que tú sugieres, no irse al mundo o al extremo sin haber dado todos los pasos previos, pero insisto, tampoco tenemos por qué calificar como extremo esto, sino probablemente como la etapa razonable siguiente en la discusión jurídica y social. No, está claro que el plano legislativo jurídico tiene sentido a lo mejor acabar de
bueno, de construir el edificio que representas un poco de ese ensanchamiento de la muerte socialmente elegida. estamos de acuerdo, ¿no? Pero... Sí, y es verdad que quizá el debate, por tanto, es más social, es decir, de energía social o de gestión, digamos, de prioridades, pero no tanto porque no tenga sentido, efectivamente, pues el articulado, ¿no?, del edificio, digamos, legislativo o la delimitación de esa muerte, Claro, de ensanchamiento de la muerte elegida. Por eso es tan importante, a veces, cuando discutimos la legislación, no tanto si, bueno, evidentemente, si estamos o no dispuestos socialmente a aceptar una despenalización, ¿no?, de la eutanasia y de la muerte médicamente, o del morir médicamente asistido, sino en qué condiciones. Hay dos decisiones. Una es si estamos dispuestos a despenalizar, y esto es algo que se viene discutiendo en las últimas décadas, y una vez que esto se decida, si es positivo, establecer las garantías, porque las garantías lo que van a permitir es justamente no incurrir en el error que tú mencionabas antes, y es que nos saltemos una de las etapas en el tratamiento y que haya personas que puedan tomar esta decisión por falta social de cuidados. O sea, si es un deber público garantizar cuidados y tratar el dolor, lo que no podemos evitar es que alguien quiera acabar con su vida precisamente para paliar ese dolor, porque ha habido una etapa previa, la penúltima, por así decirlo, en la evolución legislativa, sería la ausencia de un tratamiento paliativo adecuado. O sea, en eso sí que estamos completamente de acuerdo. Y por eso hay que garantizar unas condiciones, unos procedimientos o unos requisitos que permitan, primero, que sea realmente una decisión autónoma, pero por otro, que no sea una decisión desesperada, sino que sea una decisión razonada y que no responda a la falta de respuesta social o profesional a los cuidados y el tratamiento del dolor. Muy bien, pues fíjate que al final pues tendremos que ir manejando y dando respuesta efectivamente a si tenemos estas razones, ¿no?, de necesidad o razones que también pueden ser de conveniencia, y eso es muy relevante en muchas circunstancias, ¿no?, para regular jurídicamente, para regular legalmente, que son, digamos, es una manera específica, ¿no?, de las posibles regulaciones jurídicas, y para saber, bueno, si después de tener regulado esto, ¿qué pasa en el día a día?, ¿no?, que esta es la preocupación que siempre tenemos con este debate, que es persistente, pues por, bueno, que fue muy activo tras la regulación del Código Penal del 95 y que, bueno, por una sucesión de trabajos y de propuestas, ¿no?, en esos años siguientes, que luego parece que ha tenido una etapa un poquito que, como nos has descrito, bueno, que quedó un poco más amortiguado y que ahora pues está resurgiendo con, es verdad, con ese marco un poco de reflejar lo obvio en cierto sentido. Lo obvio me refiero a lo que es el contexto sanitario, lo que es el contexto de enfermar de la gente, lo que es el concepto de ser cuidado por sus profesionales, por su red de cuidados, y por lo tanto que no necesita lo que está en el fondo aportando, no necesita, me refiero a que se articula de manera natural sin que tenga que salir el derecho para enunciar lo que efectivamente es el juego privado habitual de gestión de las decisiones. Pero es verdad que hemos ido quizá precisando en los debates, en esas denominaciones, en ese proceso continuo entre retirar medidas, entre aliviar el dolor y el sufrimiento, entre hacer sedación, entre manejar un poco la agonía y luego pues utilizar otras medidas pues en situaciones ya sea determinado de sufrimiento, ¿no? Bueno, este debate lo tendremos que acompasar. A mí me preocupa por pasar al concluir, si queremos, es muy bien, ¿tendremos o no tendremos legislación? ¿Será más o menos buena o mala? Nos ha pasado con legislaciones previas que cuando la legislación ha sido relativamente pobre o mejorable, pues no casa con la realidad funciona, por otro lado, y lo que va pasando es que, porque vuelvo a decir, son decisiones y se articulan en un contexto pues cotidiano, privado, institucional, se crearán sus polémicas, pero muy bien, tendremos una legislación. ¿Qué hay que hacer después de tener esa legislación? ¿Qué necesitamos? Porque si hablamos de garantías, para monitorizarlas, y ahí tenemos un poco experiencias muy distintas entre requisitos, ¿no?, para ir tutelando este proceso legislativo. Sabemos que en bioética las legislaciones requieren de una revisión. Esto es un poco tradicional, peculiar al bioderecho, que ha aportado esta necesidad de ir revisándolo por naturaleza en la propia concepción de la propia legislación.
¿Qué prevés tú con estas legislaciones, salga un poco por una circunstancia por otra, que debe ser una buena regulación de la post-legislación, por entendernos, y que deberíamos articular un poco socialmente Bueno, en mira, ese contexto déjame como importante? que pase adelante con una diapositiva, porque esto sí me parece, bueno, no tanto esto, sino esta. Déjame ver esta diapositiva. Y los dos grandes escenarios polémicos en el derecho, en el bioderecho y también en la bioética tradicionales son comienzo y final de la vida. En el comienzo es la interrupción voluntaria del embarazo. En el final de la vida, hoy día, es aceptada ya la limitación del esfuerzo terapéutico, el rechazo de los tratamientos, es eso, la ayuda médica al morir y la eutanasia. En la interrupción voluntaria del embarazo nosotros ya lo hemos experimentado desde el punto de vista jurídico con la primera modificación del año 85, la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 53-1985, que subrayaba la importancia de las garantías y, de hecho, lo que declara, como a veces se olvida, es la inconstitucionalidad de esa regulación, de esa modificación del Código Penal por falta de garantías, que dio lugar al decreto del año 80, a la modificación de esa propuesta y, por tanto, al desarrollo de una serie de garantías tanto en el Código Penal como después en las normas reglamentarias. Por tanto, la importancia de, la primera discusión ¿es lícito despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo? Y si es lícita, ¿en qué condiciones? Esto se vivió después, por seguir en el ámbito biojurídico, con una cuestión que ahora también vuelve a ser polémica por otras razones, que era la esterilización de las personas con discapacidad intelectual. La sentencia 215-1994 del Tribunal Constitucional lo que dice es, bueno, se puede entender que la esterilización de las personas con discapacidad intelectual es conforme a la Constitución siempre que esté rodeada de ciertas garantías o de ciertos requisitos que estaban en el artículo 156 del Código Penal. De nuevo, había una discusión conceptual o de fundamento y después una discusión procedimental o de garantías. Creo que ahora estamos de nuevo en lo mismo. Fijémonos, para volver a la interrupción voluntaria del embarazo, como esa legislación del año 85 se mantuvo desde el punto de vista jurídico sin que desapareciese la polémica social y la polémica profesional, sobre todo social. Sigue habiendo una gran división respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y en el año 2010, la Ley Orgánica 2-2010 cambia la legislación y se empieza a hablar de un derecho al aborto. Claro, en rigor no hay un derecho al aborto, hay un derecho a una prestación que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo. Y esto de nuevo es importante desde el punto de vista del final de la vida. ¿Tengo un derecho a morir? Bueno, usted no tiene un derecho a morir. La legislación lo que dice es que tiene un derecho a recibir ayuda o a solicitar recibir ayuda para morir. Entonces, más, por así decirlo, es un derecho a una prestación. No se trata tanto de discutir derecho al aborto, derecho a la muerte o derecho a la eutanasia. Podemos hablarlo desde el punto de vista del lenguaje común, pero el derecho sí que debe buscar cierta precisión en las condiciones por razones de seguridad jurídica para los sujetos que lo solicitan, también para los profesionales y las instituciones. Por eso creo que la secuencia de regulación debería partir primero de que privar de la vida a una persona es algo malo y da lugar a una conducta negativa. O sea, el delito de homicidio subsiste y, por tanto, privar de la vida a una persona es el daño a un bien jurídico, es una conducta antijurídica. Eso lo tenemos claro, igual que acabar con la vida del feto. Pero bueno, olvidémonos ahora de lo anterior. Por tanto, privar de la vida a una persona es malo. Ahora, hay ciertas condiciones que pueden convertir en justificada esa actuación y que den lugar a la no sanción. Por eso tiene sentido hablar de la despenalización de la eutanasia o de la ayuda médica a morir o de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. No es lo mismo hablar de despenalización que emplear otros términos. Entonces, el delito sigue existiendo, el delito de homicidio. Lo que pasa es que hay ciertas condiciones en las que no tiene sentido sancionar a aquellas personas que participan, porque lo que están haciendo es honrar o respetar la capacidad de decisión autónoma de guiar la vida de acuerdo con unos valores o unos criterios. Pero, como no se puede obligar a nadie que participe, en este caso hablo de los profesionales sanitarios, hay un tercer momento, que es, bien, usted, en el caso de que intervenga,
no va a ser sancionado. Pero es que además no tiene la obligación de realizarla. Es decir, no se impone un deber de obedecer siempre esa petición de los usuarios, sino que se reconoce a los profesionales la capacidad de no intervenir. Al menos de momento, porque se considera que puede vulnerar sus deberes profesionales, o porque la concepción de la profesión es distinta, o porque su conciencia le impide participar en eso. Entonces, de momento, esto me parece muy razonable. Por tanto, sigue existiendo. Privar de la vida a una persona sigue siendo un mal, o sea, perder una vida no es algo valioso para el derecho ni para la sociedad, pero hay ciertas condiciones, en este caso de petición voluntaria de acuerdo con unos requisitos, que pueden justificar esa intervención y no dar lugar a la reacción sancionadora del derecho, y además que esa petición, por tanto, el ejercicio del derecho del usuario, no puede imponer una obligación categórica en el profesional, sino simplemente que aquel que se quiera prestar pueda hacerlo y el que no pueda alegar razones de conciencia, porque también hay derechos en juego, que es el derecho a la libertad ideológica, religiosa, libertad de conciencia del profesional, para oponerse. Y por eso tiene sentido aquello que decía al principio, solo desde la perspectiva de la relación clínica vamos a poder enfocar jurídicamente bien este problema. Entonces, esta me parece que es la secuencia adecuada. No hablar ahora, tengo un derecho a la eutanasia, pero si yo tengo un derecho, todos están obligados a respetarlo. Y claro, lo que podemos establecer es unas condiciones que digan, usted está obligado a respetarlo, pero no obligado a practicarlo. Tiene que haber otra persona, o la administración o los poderes públicos tienen que garantizar que esa prestación se va a dar, pero no puede obligar a cada profesional individual a que intervenga. Esto puede parecer una cuestión menor, pero me parece decisivo tenerlo en cuenta, porque respeta a todas las partes en juego. Claro, es mucho más difícil armonizar una regulación así, pero creo que es la única forma de hacerlo. Y en este sentido, entrando un poco en la propuesta que hay sobre la mesa, estos elementos de condiciones y garantías, ¿qué aspecto, qué podrías destacar al respecto de cómo está reflejado, tras haber visto un poco la experiencia holandesa y las condiciones un poco reducidas, ¿no?, del modelo estadounidense, centrado en la muerte, en la asistencia médica al morir, en el contexto de prescripción? ¿Cuáles un poco las condiciones y garantías que se están poniendo sobre la mesa, introduciendo, y cuál es, si es un elemento que puede generar ruido de fondo también en la experiencia legislativa de estos años que puedas tener tú respecto a lo que es, al final, trasladarlo, una vez regulado este marco, con ley orgánica y con la eventual despenalización, al ámbito de gestión de las comunidades autónomas? Bueno, si eso introduce elementos de complejidad adicional que hay que monitorizar de algún modo. Sí. La verdad es que hay que entrar en detalle en el análisis de la legislación. La propuesta última, la propuesta socialista, me parece más equilibrada que la propuesta anterior del año 2017, aunque las dos tienden a lo mismo. Esta es una propuesta, me parece que más cuidadosa desde el punto de vista jurídico y conceptual. Prestan atención al lenguaje, yo creo que tiene una aproximación bastante equilibrada, siempre que, obviamente, aquel que lo analice sea partidario de esta despenalización, o sea, partidario de que vaya adelante. Pero incluso los detractores, con todos los defectos que pueda tener la norma, yo creo que pueden reconocer que es una norma meditada. En ese sentido, bueno, creo que es un ejercicio legislativo valioso. Tal y como es utilizado como modelo las experiencias europeas, fundamentalmente, cobran mucha importancia las comisiones de control y evaluación, que en este caso son autonómicas. Hay otros elementos discutibles en la norma, pero bueno, ahora no es momento de tratarlos. Ya digo, en general me parece que es una norma bien elaborada, bien estructurada y que no se distancia mucho de las experiencias que existen. Claro, lo que sí hace es establecer un control a posteriori, como se ha hecho en los Países Bajos, y es un control que se hace en las comunidades autónomas. Es decir, se deja a las comunidades autónomas ese control. No tengo muy claro que sea un acierto, porque puede dar lugar a divergencias, en realidad puede establecer un tratamiento
diferente y, por lo tanto, no igual y hasta cierto punto discriminatorio, llegado el caso, en función de las distintas comunidades autónomas. Supongo que se harán comisiones de control y evaluación autonómicas, también en parte por cuestiones prácticas. No sé exactamente cómo es. Desde luego habría que establecer unos criterios comunes, en el caso de que sea así, para que no haya distinciones entre ellas. Y estas comisiones además plantean un problema que ya se ha discutido en el caso de los Países Bajos y Bélgica, que es, claro, si es correcto un control a posteriori y si no debería haber un control a priori. No entendido como una censura, sino como el intento de verificar que se cumplen bien las condiciones y evitar una toma de decisiones irreversible. Yo, tendría que volver a reflexionar. Es algo que había estudiado en su momento a raíz de las modificaciones legislativas en ambos países, y en un primer momento me llamó la atención ese control a posteriori. Tiene una ventaja. El control a posteriori lo que hace es presumir la corrección, sobre todo del ejercicio profesional. O sea, aquel profesional que interviene de forma correcta. Y esa es una presunción, la verdad, que se puede mantener. El problema es que por inadvertencia o por determinadas circunstancias puede haber un problema y la consecuencia real es una consecuencia irreversible en el caso de la eutanasia, no en el de la ayuda médica a morir en el sentido del suicidio médicamente asistido. Habría ese factor del control a posteriori que, insisto, tiene la ventaja de situar o de manifestar públicamente la confianza en la actuación profesional, que eso existe, pero un control a priori, tal y como está previsto en una toma de decisión inicial del sujeto, la ratificación de su decisión 15 días después y la práctica de la intervención 15 días después de la segunda decisión, es decir, nos da un plazo de un mes en el menor de los casos, creo que permitiría un cierto control previo. Me refiero a un control garantista, no un control sobre la decisión que la pudiese interrumpir, es decir, no a modo de censura, sino a modo de control procedimental. Por tanto, diría, la cuestión autonómica puede plantear problemas, o sea, la delegación en las comunidades autónomas para esa toma de decisiones, problemas en cuanto a divergencia de criterios y el tema de la evaluación a posteriori, que es una evaluación que solamente, por eso me parece cuestionable, solamente podría tener efectos, llamémosle punitivos o efectos sancionadores en el caso de incumplimiento, aunque luego esa sanción no se lleva a la práctica, pero no puede evitar la corrección del error en una conducta que ya es irreversible. Son dos apuntes, Javier, no más ahora. Ok. Muy bien, pues no sé si quieres dar alguna... Muchas gracias, José Antonio. No sé si quieres dar alguna recapitulación, un poco de conclusión para poner fin a esta reflexión, a este marco, a esta identificación de los puntos a debatir y que seguro que, pues, que tendremos que ir profundizando con más o menos diligencia según la suerte que corra, ¿no? La iniciativa y los tiempos políticos legislativos, ¿no? Pero en todo caso, ya digo que más allá de que esté al final las cosas, pues necesitan una monitorización, ¿no? Y un seguimiento, y eso lo hemos aprendido de las otras muchas experiencias, ¿no? Pues si quieres algunas conclusiones, algunos elementos. No, las conclusiones serían, en primer lugar, volver a insistir en cuáles son las condiciones de un final de la vida digno, que es la que estaban aquí, ¿no? Que la muerte sea conocida, elegida y en paz. Insisto que desde el punto de vista legislativo están garantizadas y nuestra discusión hoy día es el alcance de la elección, tanto desde el punto de vista individual como social. Si el individuo puede elegir un paso más del permitido hasta ahora, que es la ayuda médica a morir o la eutanasia, y si la sociedad está dispuesta a regularlo. Eso es un primer elemento. Una segunda conclusión es, si estamos dispuestos a hacerlo, yo soy partidario de que haya desde luego, que se hable con franqueza socialmente sobre esto, y soy partidario también de que salga adelante esta legislación despenalizadora para incorporar una nueva facultad de elección basada en la autonomía de los sujetos. Creo que ahí el derecho tiene que ser cuidadoso, pero que la legislación tiene
cumple varias funciones valiosas en este proceso, y que es, en primer lugar, creo que sí sería necesaria una regulación jurídica, indiscutiblemente, una legislación de carácter, una ley de carácter, ley orgánica, como se está haciendo, y que las normas deontológicas, los códigos de conducta, las soluciones jurisprudenciales o incluso las prácticas habituales no bastan, porque la legislación, cualquier regulación jurídica, pero en particular la legislación, va a delimitar el campo de actuación y el alcance de los derechos y las obligaciones de las distintas partes, puede reforzar las garantías y además puede ofrecer seguridad jurídica. La legislación tendría la ventaja de, si la sociedad está dispuesta, obviamente, si estamos dispuestos a dar ese paso, lo ideal sería a través de un instrumento legislativo que nos garantizaría la publicidad de las condiciones, todo el mundo las podría conocer. Tendría una función pedagógica, en cierto modo, porque educaría a los profesionales o a los usuarios en el modo de actuar en relación con esa conducta y trataría a todos por igual. Las normas legislativas son normas universales que en principio no distinguen por casos y por tanto todos tendríamos las mismas obligaciones y los mismos derechos. Si damos ese paso, lo que estaríamos es reconociendo una obligación de justicia, de respetar los derechos y los valores de ciertas personas y de garantizar el ejercicio de ese derecho. Insisto, siempre que estemos de acuerdo, y de nuevo digo que a título individual soy partidario de que así sea. Y sobre todo proporcionaría seguridad jurídica, que esta es una de las preocupaciones fundamentalmente de los profesionales. Permitiría prever cuáles son las condiciones o las situaciones en las que se puede hacer, permite coordinar las distintas expectativas y, por tanto, cuál es la expectativa del usuario y cuál es la expectativa de los profesionales, evitaría el fraude de ley y las conductas enmascaradas. O sea, el problema que existió con Ramón Sampedro, el primer caso, el caso del Hospital Severo Ochoa, el caso Inmaculada de Echeverría es distinto, pero en ambas situaciones la oscuridad conceptual, o en el primer caso probablemente más los límites sociales, crearon una situación también de inseguridad personal, pero también de inseguridad jurídica. Creo que el derecho, a diferencia de otros sistemas normativos, proporciona seguridad. La seguridad jurídica no significa que uno esté de acuerdo con la conducta que se protege, pero sí al menos que si se lleva a cabo, se va a hacer en condiciones que evitan los perjuicios para esas partes. Por tanto, creo que el derecho, una vez que se debata o que exista esa deliberación social sobre aceptar o no este paso, sí que tiene un papel muy importante y en su intervención y también en el reconocimiento de las condiciones. Sí sería necesaria una regulación jurídica, sí sería suficiente una regulación jurídica, no sé, probablemente a lo mejor la ley tendría que ir desarrollada reglamentariamente y sí sería sobre todo conveniente esa regulación jurídica, pero solo después de ese acuerdo, de ese debate franco a nivel social sobre la despenalización, que ojalá tenga lugar y ojalá pueda dar como resultado una ley que garantice el reconocimiento de los derechos y la delimitación de los derechos y obligaciones de todas las partes implicadas. Pues muy bien. Es verdad que, como ya hemos reflejado, que históricamente hemos tenido muchas oleadas. Estamos en esta. Parece que, bueno, que hay algunas posibilidades de que pueda fructificar. En todo caso, es verdad que en las últimas oleadas legislativas y ya hemos reflejado en el caso holandés, has precisado sobre la diferencia con el caso belga. En el caso americano ha habido varias décadas incluso de debate social o incluso ciertos retrasos por retos jurídicos que han facilitado que se completase o se acompasase ese debate social. Yo he hecho un poquito de menos en este momento esa necesidad, digamos, de toda la realidad social, de todas las instancias, de todos los participantes que van a haber recogido, ¿no?, esa articulación, una legislación para reflexiones que tienen que ser complementarias, y envidio un poco lo que han sido procesos como el último australiano del estado de Victoria o el caso de Canadá también, ¿no?, con unos informes o con unas comisiones, digamos, que han aportado un informe al propio aparato legislativo, ¿no?, con bastante detalle, ¿no? Uno de ellos, el australiano, recoge
un índice que estará muy bien monitorizar, ¿no?, de cómo comparativamente todas las legislaciones que ha ido habiendo y de cómo los distintos pasos, tanto en todos estos elementos que hemos comentado, ¿no?, cualificadores, garantías, elementos, condiciones, monitorización, ¿no?, y cómo va analizando, bueno, pues las distintas piezas que han ido incorporando distintos marcos legislativos para aquí va a acabar argumentando que el australiano como es el más garantista en cierta medida porque ha ido como, bueno, es uno de los últimos y porque ha ido recogiendo un poco esos elementos, ¿no? Veremos a ver, es decir, lo cierto es que la asociación lo que pretende con esta jornada, con el inicio de este grupo de trabajo, es contribuir no tanto a posiciones pro contra, sino a aportar elementos de deliberación social y agradecerte bueno, esta ayuda que nos has facilitado en el día de hoy, que va a ser un material que va a estar a disposición para que lo repensemos y además pues tu contribución, tu participación en el grupo de trabajo para seguir articulando estas reflexiones y hacer propuestas tanto para profesionales, para organizaciones sanitarias y educativas, para instancias eventualmente de gobierno, autonómicas, reguladoras, ¿no?, del ámbito sanitario y también legislativas, y para la sociedad en general. José Antonio, muchas gracias. Ana, gracias Javier, a ti, una satisfacción muy grande, ya lo sabes, participar en el grupo y sobre todo contribuir a eso, a estimular ese diálogo social sobre algo que, bueno, que nos preocupa y que no deja de ser una forma de reconocer si estamos dispuestos o no a avanzar en ese reconocimiento de los derechos. Fenómeno, pues despedimos aquí, vamos a cortar la grabación. Hasta luego y que siga el debate deliberativo y la construcción de valores. De acuerdo, muchas gracias.